Y ahora, atención, voy a presentar a mi invitado. Él es de conocida solvencia jurídica, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, abogado y escribano, con diversos cursos de posgrado y actualización jurídica, como el realizado en la Universidad de Salamanca en enero del 2001. Doctor en Ciencias Jurídicas, ex senador nacional de Paraguay y vicepresidente del partido Patria Querida. Experto en relaciones internacionales, derechos del Mercosur, derecho del trabajo, seguridad social y todo lo concerniente a la normativa de educación superior en Paraguay. Asesor jurídico en importantes empresas industriales, comerciales y de servicios en Paraguay. Expresidente de la Asociación de Exalumnos del querido Colegio San José. Un importante legado fue la construcción del Polideportivo León Condú. Exdirector de turno del Instituto Paraguayo de Derecho del Trabajo, rector de la UNIDA durante 10 años, asesor de Relaciones Internacionales del Congreso de la Nación, asesor especial de la ITPU Binacional para la renegociación del anexo C. Él es Mario Paz Castain y está con nosotros. Gracias. Bienvenido, un placer Mario. Compartir con esta euforia que nos recibe, y la verdad es que acá siempre estamos muy cómodos y con la audiencia, por supuesto, mejor. Qué gusto que nos diste este tiempo, porque sabemos que estás súper ocupado con tantas cosas, pero que te diste un tiempito que pudiste venir y te llamamos, Mario, porque queremos hablar específicamente, varios temas, ¿verdad? Sí. Pero específicamente el tema Venezuela. Ayer estábamos viendo y día a día es una novela, es una película de terror lo que está sucediendo, hay mucho miedo y queríamos saber qué es lo que está pasando. Primero, el 9 es la convocatoria a la marcha de María Corina Machado. Sí. El 10, Edmundo González Urrutia dice que vuelve. Sabemos cómo está esta dictadura que no tiene absolutamente ningún problema en matar gente, en secuestrar gente, en torturar gente. Y estamos preocupados con eso. Amén de lo que pasó ayer con nuestro presidente Santiago Peña habló vía Zoom, ¿verdad? Telemática, y reconoció a González Urrutia. Después de eso, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Paraguay, y después Paraguay le pide al embajador venezolano que se retire. O sea, ese es el momento que estamos viviendo en Paraguay, sí, y lo que está viviendo en Venezuela. Queremos hablar de eso. Sí, como no, es el tema del momento, sin duda. Y bueno, la verdad es que este es un proceso de desgaste. Maduro nunca ganó una elección. Nunca. Chávez sí. Sí. Cuidado, este régimen tiene más de 20 años, el régimen chavista. Pero Chávez llegó a ganar elecciones legítimamente y perdió y reconoció derrotas. Ojo, eso también hizo Chávez, con todas sus falencias, sí, defectos, es virtudes, errores. Pero el proceso institucional de Chávez fue superior al que legó tras su fallecimiento. Maduro no ganó ninguna elección. Maduro le robó a Enrique Capriles, montó una farsa cuando Leopoldo López era el candidato, que al final la oposición decidió no presentarse y ganó esa elección, sí, entre comillas. Y finalmente llegamos a esta elección del 28 de julio del año pasado, donde previamente se había acordado en Barbados, ahí en el Mar Caribe, la isla de Barbados, un acuerdo donde Biden y el gobierno de los Estados Unidos respaldaba un proceso de restauración de la democracia con toda la oposición venezolana, y a cambio de eso, astutamente, Maduro exigía la presencia americana en la administración y gestión del petróleo a través de la empresa Chevron. Sí. Ese fue el cambio. El doy para que des fue ese. Nosotros vamos a poner la democracia otra vez en vigencia en Venezuela, pero denos ayuda para poder sobrevivir a este pueblo. No cumplió nada. Y ya vimos lo que pasó el 28 de julio,
que ahí sí fue una contienda electoral y por primera vez, porque los acontecimientos pasados, incluso con Hugo Chávez, la oposición no iba unida. María Corina inclusive era un factor de, digamos, de separación y división en los opositores venezolanos. Yo lo sé por testimonios vivos de políticos venezolanos. No estoy hablando por hablar, sino por referencias propias de amigos y colegas de Venezuela. Pero esta vez, en el 2024, María Corina hizo un esfuerzo tremendo, unió a la oposición y el tirano, por llamarlo de alguna manera, Nicolás Maduro, del cual tenemos memoria acá en el Paraguay también por sus acciones antidemocráticas aquí, empezó a proscribir. La proscribió a María Corina, después vino otra Corina, Judy o Yunis, creo que era el apellido, también la proscribió y finalmente lo admite Edmundo González, un anciano, adulto mayor diríamos nosotros, pero al que no le daba mucha importancia. No, le vamos a dejar competir porque a este le vamos a ganar, porque este no tiene nada de política, fue diplomático, fue embajador de Chávez. Mira. Fue embajador de Chávez, González Urrutia, pero por el ejercicio de su carrera diplomática, no porque fuera chavista. Ya. Era su trabajo, su función era la diplomática. Bueno, oh sorpresa, el pueblo se unió, salió a las calles, la oposición admite y se encolumna detrás de la candidatura de Edmundo González, y cuando nadie preveía, ni nosotros mismos, los resultados que se dieron, que fueron abrumadores, demoledores, una estrepitosa derrota del gobierno de Venezuela por más de casi 40 puntos porcentuales. Es muchísimo. Es una barbaridad. Por eso que no pudieron mostrar ningún acta, porque no hay manera. No hay manera de maquillar. Demostrar el fraude para decir ganamos nosotros. Claro. No lo dijeron nunca. No exhibieron nunca ninguna prueba. Se autoproclamaron a través de los órganos que son fieles y leales al régimen. Y bueno, con ese contexto, y en cambio las actas electorales decididas por el equipo de Edmundo y María Corina, y no solo las actas electorales de la oposición venezolana, también la observación internacional del único observador internacional admitido por Maduro, el Centro Carter, entre paréntesis un legado que nos dejó recientemente fallecido el presidente Jimmy Carter, a quien tuve la oportunidad de conocer personalmente. ¿Tú te fuiste en ese viaje? Estuve en ese viaje en 1993 en la ciudad de Plains, donde un señor absolutamente rural con su esposa nos brindó un té a la comitiva que encabezaba el entonces presidente Juan Carlos Guasmosi. Y que la esposa era la que traía, ella era la misma que preparó servía las galletitas, las cookies como dicen, y el té que tomamos en esa ocasión con referentes de la oposición. Porque no olvidemos, 1993 los partidos de oposición tenían mayoría en el Senado. Entonces existió un pacto de gobernabilidad que instauró Juan Carlos Guasmosi con los líderes de la oposición. Ahí estamos viendo. Y bueno, aquel momento, bueno, ahí me verán con mucho más y mucho más negro por ahí. Y encabezamos un momento histórico para quienes participamos y para quienes tuvimos ese momento de crecimiento democrático para nosotros, porque no olvidemos que esa fue la primera elección tras la caída de Stroessner en 1989, con la Constitución nueva de 1992, que todavía no tenía todas las instituciones preparadas, pero digamos que fue la primera elección democrática. Domingo Laíno, y en breve ya vamos a aparecer nosotros también por ahí. Y ese fue un momento importante. Benítez Florentín, presidente del Partido Liberal de entonces, un gran político, entre paréntesis. Creo que es Montaner, que era presidente. Este era Alderete, que era líder. Ya estaba como líder del Senado en aquel momento. José Alberto, que hoy sigue siendo
un referente muy importante del gobierno, del actual gobierno. Y bueno, entonces nosotros tuvimos esa referencia, y el Centro Carter, volviendo al tema nuestro y aterrizando, dejando un poco el recuerdo que sigue impreso por ahí, tuvimos, ahí estamos. Ahí está. Sí. Ahí estamos. Y ese Centro Carter está igualito, solo el pelo de otro color. Nada más que eso, te cuento. Cambió el pelo. El pelo no. El Centro Carter es famoso por haber, incluso Jimmy Carter vino a la elección paraguaya aquella del 93 y dejó un legado que es el Centro Carter de Observación Internacional, respetado en el mundo y sobre todo en América Latina, y ellos certificaron la victoria de Edmundo González. Entonces, no hay duda que fue un triunfo legítimo, y lo que va a pasar el viernes va a ser definitivamente una usurpación, un golpe de Estado materializado, y digamos, ya sin ninguna cosmética, sin ningún maquillaje. Es una dictadura pura y dura la que se va a implantar desde el próximo viernes en Venezuela. Ya está implantada, pero lo que quiero referir es que ya ahora no les interesa más ofrecer pruebas ni nada. No, ya somos y acá estamos y acá no nos van a mover ni nos van a sacar. Les guste o no les guste, ese es el mensaje de la cúpula dominante en Venezuela, porque es una cúpula. Es una cúpula. Ahora, esta marcha de María Corina Machado, el día 9, convocada el día 9, que hay mucha gente que va a ir y otra gente que está con miedo porque no sabe qué va a suceder. El aviso o el anuncio de Edmundo González Urrutia de que él va el 10 como para asumir. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Realmente va a ir González Urrutia? Esa es una cuestión que a resolver. Yo si me das que la impresión personal, yo creo que no va, salvo que esté dispuesto a la inmolación, ¿no? Sí, porque pisar hoy, Venezuela es hoy una ciudad Caracas y las grandes ciudades venezolanas están absolutamente blindadas por corazas militares que han rodeado prácticamente. El que ponga el primer pie ahí adentro, pisa tierra venezolana o de Caracas, a no ser o donde fuere, entre, y se va adentro. Sí, a no ser que entre a escondidas de alguna manera, pero después... Ese no sería el objetivo. El objetivo sería buscar de alguna manera lo que alguna vez se dio en la historia propia de Venezuela, la marcha hacia el Palacio de Miraflores. El pueblo venezolano. Sí. Y como ocurrió en otros países, como ocurrió en Rumania con los Ceausescu y compañía, donde fue el pueblo que sacó al tirano del palacio. Creo que en algún momento podría suceder eso. Ojalá sea lo más temprano que tarde. Pero ¿no te parece que va a ser ahora? Yo honestamente creo que Maduro se va a juramentar supuestamente y se va a autoproclamar presidente de Venezuela, y bueno, con todos los mensajes y contenidos que ya hemos referido, pero va a haber una gran presión de la comunidad internacional, porque acá tenemos que hacer un punto de distinción. ¿Le importa a Maduro la comunidad internacional? Te quiero decir un mensaje antes. Muchos comparan a Edmundo González con Juan Guaidó, y no son casos iguales, son casos absolutos, porque finalmente Guaidó quedó en un engaño. ¿Qué fue Guaidó? Fue un presidente designado como presidente interino por una asamblea, que es el órgano legislativo de Venezuela, la Asamblea Nacional. Edmundo González es representante de la voluntad del pueblo venezolano por demolición. Ganó una elección incuestionable. Entonces, no es posible comparar el ejemplo de Guaidó con Edmundo González o la oposición venezolana de hoy. Son casos absolutamente distintos, y el reconocimiento internacional, a eso voy ahora, tiene que ser mucho más fuerte y mucho más trascendente, porque se trata de la legitimidad de quién va a ejercer el poder realmente en Venezuela. Va a ser una cúpula militar vinculada al crimen organizado, etcétera, etcétera,
o vamos a respetar realmente los principios republicanos, los principios democráticos, los valores institucionales, y que para el Paraguay, dicho sea de paso, le ha venido muy bien este lapso que ha tenido el presidente Peña de tener una reunión el domingo a la noche con González Urrutia y Corina, porque eso motivó a Maduro, que está muy hipersensible, a reaccionar de la manera que reacciona y rompe relaciones. Nos favoreció. Ese hecho nos favoreció porque finalmente rompe una situación a la que no debíamos estar realmente, en mi criterio. En el 2019, el presidente Mario Abdo Benítez rompió relaciones. Sí. Y después, en el 23, en septiembre del 23, reanuda Santiago Peña. Sí. ¿Por qué eso? Y está basado, yo creo que más bien porque hay que reconocer que el presidente Peña está, valga la redundancia, empeñado en una gestión internacional. Sí. Él, hoy su gran, vamos a decir, con su gran mensaje como gobernante es la política internacional de atraer inversiones, de hacer negocios internacionales, de incorporar, que es la falta que nos está haciendo, porque los indicadores macros del Paraguay son muy buenos, pero esto no permea. No llega al ciudadano, al bolsillo de la gente, con inversiones genuinas que generen empleo, que generen empleos masivos, que haya mejores condiciones de vida. O sea que está bien lo que está haciendo Peña de yo desde el punto de vista no critico sus viajes. Perfecto. Que viaje y que traiga. Claro. Y las inversiones no van a ser de la noche a la mañana. No. Ninguna inversión en ningún país es así, salvo cosas excepcionales, ¿no? Pero es bueno que lo haga. Pero hay que poner también algunos límites en estas cuestiones. Cuando, si bien las relaciones internacionales, como lo comentábamos antes de iniciar el programa Viví, son de intereses, porque los intereses priman más que las amistades, que las sociedades y las fraternidades, etcétera, etcétera, y las ideologías. Priman los intereses, si no jamás hubiese ido Estados Unidos con Nixon y Kissinger a hacer relaciones con China. Pero en países como los nuestros, que tienen un pasado dictatorial, autoritario, una matriz autoritaria muy fuerte que todavía existe y que todavía nuestras instituciones no están absolutamente consolidadas. Cuesta de repente los cimbronazos que tenemos en materia política, en materia institucional, crujen nuestras instituciones. No, el interés primordial es consolidar los procesos democráticos y republicanos. Entonces nosotros no podemos apoyar. Tampoco apoyaría las relaciones con Cuba, yo en eso también, pero en fin. Esto es una cuestión heredada, digamos que esto no viene de ahora, sino viene de varias gestiones de otros mandatos presidenciales. Digamos que hay un curso que ya se admitió y ya se siguió, yo no lo seguiría. Es tratando de ser consistente con estos hechos, como no lo sería con Corea, como no lo sería con Nicaragua, como no lo sería, y hasta te diría, con Rusia con serios reparos. Pero ahí sí priman los intereses porque nosotros tenemos negocios. Pero hoy la situación de Ucrania me pone en duda porque incluso el propio Peña lo recuerda cuando asume el 15 de agosto del 2023 que él no está de acuerdo con la masacre de Ucrania porque le hace recordar nuestra tragedia de la guerra del 70, ¿no? Entonces la guerra de la Triple Alianza. Entonces, todas estas cosas tienen contenidos culturales, tienen contenidos sociales y, por supuesto, también los contenidos económicos. Pero de esta manera yo creo que el interés fundamental que debe primar es el de defender la democracia, la libertad y la república. Bueno, pero un presidente tiene que hacer todo lo posible para que su país esté mejor. A todo nivel. Claro. En democracia, la paz y también la parte económica. Claro, sin duda.
Esa es la tarea luego. Sí. Administrar al Estado significa eso. Claro. Y quien se encarga de esa tarea es el Poder Ejecutivo, que es el Poder Administrador de la República. Ahora, en un caso en que se tenga un súper buen negocio que va a revitalizar gran parte de Paraguay, y sea con Venezuela o sea con Cuba, ¿vos qué decís que hay que hacer? Si hay un gran negocio de por medio, se hace el negocio, pero no se tranza con la política. No sé claro. si... Sí, claro. Ahí O sea, separar las cosas. Le dio una definición a eso cuando todavía no creía en la relación con China. Estoy hablando de la campaña de Milei antes de ser presidente. Sí. Decía, yo no voy a negociar con China porque a estos comunistas yo no los quiero. Esa era la idea de Milei. Pero los privados hacen sus negocios y yo no los voy a impedir porque nos hace bien a todos hacer negocios. Y negocios legítimos, se habla, no negocios ilegales. Sí. Estamos hablando de los negocios internacionales, comercio, venta y compra de productos. Pero relaciones no. Ahora mi ley cambió. Ahora en breve se está yendo a Beijing para tomar relaciones porque resulta que los intereses mejoraron y priman mucho más fuerte que las ideologías. Pero no podemos comparar China con Venezuela, con Cuba y Nicaragua. ¿Qué relación nosotros tenemos con Venezuela a nivel de negocios, de petróleo, de qué sé yo? Nosotros con petróleo no. El negocio de petróleo fue un desastre. ¿Te acuerdas del convenio que hizo Nicanor Duarte Frutos con Hugo Chávez justamente? Un acuerdo con PDVSA, que entre paréntesis es un petróleo muy... Eso yo estoy hablando por boca de expertos en la materia, no lo soy yo, por supuesto, que dicen que la calidad del petróleo es muy pesada, que necesita un proceso de refinación, de refinería mucho más consolidado. En fin, es mucho más caro haciendo resumen del petróleo que se trae de Venezuela que el que se puede traer de otros puntos del mundo. O sea, no perdemos mucho con no tener relaciones. Quizás sí, a lo mejor podías ganar un negocio agrícola, tener un comprador de alimentos, que ese sí era un elemento que probablemente haya motivado a Peña, y en ese momento del 2023, cuando se iniciaba su mandato, veía ahí una posibilidad, incluso de compensación de débitos y créditos con la deuda de PDVSA, que hoy está en arbitraje. Está en arbitraje en París, en la Cámara de Comercio Internacional, que es un órgano de prestigio internacional, pero que ese fallo está muy lejos todavía del fallo, está paralizado ese arbitraje. Entonces, y las perspectivas no son, digamos, no son negativas, tampoco sean muy de muchas expectativas, pero finalmente habrá que esperar que se produzca el fallo. El fallo todavía no existe ni hay posibilidades en lo inmediato que eso suceda. Entonces, hablar de PDVSA yo creo que no es el motivo principal. El motivo principal habrá sido hacer negocios en el mundo, algunos intereses quizás de puentes de unión, de servir de correa de transmisión para intereses diplomáticos convergentes de la región con Venezuela, pero que está demostrado con los acuerdos de Barbados incumplidos en el 2024 en su totalidad. Y también Paraguay, a partir de ahí, no olvidemos una cosa: cuando se hace el gesto de reanudar relaciones, Venezuela casi inmediatamente, a los 3 o 4 meses de haberse producido el gesto de Peña, manda a su embajador aquí. Paraguay designa un embajador concurrente, que no es lo mismo que mandar un embajador directo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el embajador reside en su local de residencia oficial, que en este caso es Panamá. Y se lo designa también con la misma función en Venezuela. Pero nunca presentó cartas credenciales. Nunca presentó las cartas credenciales. O sea, había una situación de tensión latente. ¿Por qué? Y porque había incumplido Maduro el acuerdo de Barbados que había sustentado Paraguay para restaurar la democracia en Venezuela. No lo cumplió. Entonces, los mecanismos diplomáticos paraguayos congelaron la decisión de poner un embajador del Paraguay en Venezuela hasta ahora, hasta que ayer Maduro decidió romper las relaciones. Y yo creo que
estos hechos nos favorecieron. La situación política desde el domingo nos favoreció porque definitivamente había una situación indefinida, una suerte de situación indefinida que ya no era sustentable mantenerla. Y creo que esto nos favoreció para definitivamente separarnos de esta dictadura que está golpeando terriblemente al pueblo venezolano. Sí, Casi 8 millones de venezolanos en el exilio. Una diáspora de las más grandes del planeta. Sí. No estoy hablando de la región, del planeta. Sí, señor. Comparable con las que se están produciendo en África, Medio Oriente, Asia. Sí. Esta es si no es la más grande, está ahí al lado. Los venezolanos expulsados de su país, porque el país los expulsa porque no hay una seguridad por la política. Y la dictadura está contenta porque tiene menos opositores. Claro. Y los que se quedan son los que tratan de mantenerse y seguir luchando algunos, y otros tendrán sus negocios. Porque no olvidemos que hay un 30% de la población de Venezuela que todavía sigue a través de Preven. Miremos el pasado nuestro. Claro. Y a veces un poco del presente también. Tal cual. Y vamos a entender cómo se sostienen esos gobiernos. Cómo se sostienen esos gobiernos. A base de prebendas, compra de influencias, tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Ya eso conocemos nosotros de memoria. Sí. Estos casos, así cuando uno habla, un país puede hacer negocios con otro país con el cual no está en absoluto de acuerdo con su ideología o con lo que está haciendo, porque hay delitos de lesa humanidad que se están cometiendo. Claro. Entonces ahí es como una disyuntiva que nos puede pasar a todos en el día a día. ¿Voy a hacer negocio o no con esta persona que sé que no es una persona transparente, o sé que es un bandido? Pero hay gente que dice, la plata no tiene nombre, y al final ese es el pragmatismo del que hablábamos hace un rato. Por eso Vladimir Putin es un autócrata. Sí. Pero hacemos negocios, hicimos grandes negocios con él vendiéndole carne, está bien. Bueno, esa hasta ahí, te digo, es la realidad del mundo, y no podemos tampoco negar que en algún momento tendremos relaciones con China también, que es también la misma, es un partido único, es un régimen colectivista que no tiene nada que ver con nosotros, pero las realidades se imponen en ese sentido, por los grandes intereses, no por los pequeños. Ahora, volviendo al tema de la vuelta, supuestamente, porque es lo que anunció González Urrutia, que el 10 viene acá, va a Venezuela. El 9 es la marcha que organiza María Corina Machado. ¿Será que hay alguna posibilidad? Porque me llama la atención esto, ¿por qué dice voy a volver, voy a entrar? A lo mejor tiene algo preparado. La esperanza es lo último que se pierde, Vivi. Sí. Nuestra esperanza, entre comillas, ¿no? Porque estamos adheridos a la suerte, a la buena suerte del pueblo venezolano. Sí. Porque finalmente ellos son los que sufren los resultados o las consecuencias de todas estas luchas salvajes que hay por la democracia y la libertad. Creemos que habrá algo que esté sustentando esta movida internacional de Venezuela, la esperanza de que Donald Trump el 20, con un departamento de Estado con representantes muy cercanos a Latinoamérica, Marco Rubio, Christopher Landau, Mauricio Claver, que son referentes fundamentales del departamento y de las relaciones internacionales para América Latina de Donald Trump. Bueno, por ahí a lo mejor habrá algo que nosotros no vemos, pero la verdad es que prefiero creer en los hechos y no en la magia. Claro. No, vamos a ver, no en la fantasía, no en la conspiración por la conspiración, pero hay un momento en que los pueblos deciden levantarse. Sí. Hay un momento en que los pueblos salen a la calle. Nosotros lo vimos, tuvimos el marzo paraguayo. Sí. Tuvimos ese 30 de marzo con la quema del Congreso.
tuvimos hechos que donde el pueblo salió sin importarle ya mucho lo que iba a pasar, pocos, demasiados, no sé, pero hay gente que se jugó. Sí. Y esa jugada, a los que tienen, vamos a decir, principios y valores, bueno, no podemos seguir más adelante con esto porque iba a ir la porte, claro. Como decimos los paraguayos. Y tal vez pueda pasar esto. Va a tener consecuencias para todos nosotros después. Claro. Entonces, eso detuvo, por ejemplo, el influjo de un avance inconstitucional como el tema de la enmienda, detuvo el avance autoritario en aquel tiempo del marzo paraguayo, en fin, que tuvimos después consecuencias negativas, gobiernos que no estuvieron a la altura, que hubo mucha corrupción y sigue habiendo mucha corrupción. Bueno, yo no puedo negar eso, sí. Pero a cuento de que sigamos todavía sosteniendo estas instituciones frágiles, pero instituciones al fin, que nos dan de vez en cuando un soplo de esperanza, como ese fallo que fue el fin de semana contra el ex gobernador del Departamento Central, que no es que va a cambiar la justicia de la noche a la mañana, ni que significa pero es que una estamos buena viviendo señal. Otros tiempos, pero es buena señal. Soplos de esperanza, claro. que hay que significarlos, sí. Y hay que elogiarlos, porque te dan algún motivo de que algunas cosas pueden suceder, sí. Todavía, sí. Y podemos ir avanzando en esos procesos. Bueno, yo sigo preocupada, bueno, como todos, con el tema, un poquito más de agua acá para nuestro con el tema de Venezuela y haciendo un poquito de futurología, que sé que no es lo tuyo, pero... No, todavía no llegué a esos niveles todavía. No, de brujo no tengo nada. Posibilidades, o sea, posibilidades. Se hace la marcha de María Corina Machado, marchan, no hay... Van a marchar quizás, sí. De alguna manera lo van a hacer. Y le dejan que marche. Y su lema es, no tengas miedo al miedo. Ahí está. No, pero que están instalando el miedo. Claro. Maduro está instalando el miedo blindando la ciudad, militarizando la ciudad venezolana. Teníamos imágenes de Venezuela hoy, del 5 de enero. Mira lo que es. A ver. Los militares, sí. Poquísima gente, y ahí está el militar caminando en medio de la calle. Sí. O sea, eso da miedo de que poder. La gente no sale. Claro. Pero van a salir. Sí. Van a salir, no sé cómo, porque ya lo hicieron en otras ocasiones. Sí. Y intempestivamente aparecen, no creo que, supongo que no va a haber una gran muchedumbre, pero van a haber focos. Sí. Es lo que imagino, ¿no? Ya, no por eso, para imaginar. Puedo equivocarme y tener el jueves algo, pero cuidado que tengo miedo a la represión. Sí. Esta reacción que tuvo Maduro con Santiago Peña de romper las relaciones prácticamente al instante, al toque de su reunión te da la pauta que está hipersensibilizado. Pero él rompió relaciones con todos los países que aceptaron a González Urrutia, porque hay una cantidad de países que manifestaron. No rompió relaciones con todos. Bueno, rompió con nosotros. Rompió con Argentina. No sé si sigue con Chile, porque Boric está viral frontalmente en contra del régimen de Maduro, que es una nota importante porque es un gobierno de izquierda, y bien de izquierda es el gobierno de Gabriel Boric. Pero no es dictadura. Es un gobierno democrático. Claro. Y entonces no admite la democracia, y hay un sustento a todo esto que estamos hablando. Bueno, y... esto va a suceder, el tema de la... Yo estoy mirando como una novela, pero es real. Es gente... ¿Cuántos venezolanos hay acá en Paraguay que uno los encuentra de repente están haciendo Uber? Y a mí me tocó ya hablar, y era una persona que trabajaba en el ministerio de no sé qué cosa, y qué sé yo. Ingenieros. Yo estuve en un restaurante donde el organizador, ¿cómo se llama? No es el chef, no miré la palabra, pero el que maneja todo el servicio gastronómico. El maître, era venezolano. Era un profesor, no sé de dónde, pero que tenía que ganarse la vida y estaba trabajando a ese nivel. Sí.
Sí, sí, sí. Y bueno, entonces... Y hay una venezolana, que es amiga, una sobrina mía, que de una familia muy prominente en Venezuela, que tienen un medio de comunicación, un diario, pero que fueron perseguidos. Entonces, a ella, para que no le mandaron a Paraguay, la mamá está en no sé dónde. O sea, es terrible lo que pasa. No, y acá, es desesperante. Acá nos dicen tensión entre Chile y Venezuela, expulsión de diplomáticos, cierre de embajadas y el futuro de los migrantes. Ya rompieron relaciones. Rompieron relaciones. Rompieron relaciones. Sí, Bueno, sí. ya cada vez el cordón sanitario, como suele Sí, decirse, sí. está cercando. Quedan todavía los países, las dictaduras y los gobiernos autoritarios del planeta. Hablo de todo: Sí. China, Rusia, Norcorea, Afganistán, Irán, Cuba, Nicaragua. Y quedan algunas democracias latinoamericanas: México, Brasil y Colombia. Próximamente Yamandú Orsi en Uruguay, que se negó a reunir con González Urrutia. Dicho sea de paso, Mira vos. me parece bastante Llamativo significativo eso, sí. eso, porque la democracia uruguaya suele ser, incluso desde la izquierda, desde el Frente Amplio. Yo he hablado con muchos representantes de esos sectores. He estado muchas veces en Uruguay compartiendo con dirigentes políticos de todos los sectores, y nunca vi un gesto así tan frontal como el de Yamandú, el presidente electo, que va a asumir en marzo. Ahora el 1 de marzo asume en Uruguay. Y bueno, esos son los países que, aunque no reconocen a Maduro, pero le envían un representante a la sanción, y es una hipocresía. Ese es un guiño. Es una hipocresía. Sí, tal cual. Es una hipocresía. Entonces, bueno, estas hipocresías existen en el mundo. Y, bueno, Y lamentablemente política, esas son las que lo sostienen todavía este señor. claro. Y a esta cúpula, mejor dicho, porque es una cúpula dominante, no es Maduro solo. Sí. Es Diosdado Cabello, No, es son- el es todos los padrino, militares. son los Rodríguez, Sí. mujer y hermano. En fin, hay una cúpula dominante, pero yo tengo la esperanza que el deterioro cada día es más grande, Sí. el desgaste cada día es más grande, la rotundez de la victoria de la oposición venezolana. Yo creo que es un dato imprescindible para cualquier lectura futura hacia lo que puede determinar la caída, no inmediata, pero yo creo que más temprano que tarde. En algún momento esto terminará, como han sucedido todas las cosas en el mundo. Así mismo. Nadie tiene la vida comprada por toda la vida. Que no tengan miedo al miedo, como dice Sí. María Corina Machado. Bueno, queremos agradecerte, Mario, tu Por tiempo, favor. el estar acá, No, fantástico, un gustazo. Me he divertido mucho, sobre todo con esos recuerdos que pasamos Sí. en vivo. Así Genial. mismo. A Un tu gusto. disposición siempre viví, y tratando de colaborar en esclarecer hechos, o por lo menos emitir opiniones que siempre pueden ser admitidas o controvertidas, pero que finalmente esto hace a construir democracia y ciudadanía en nuestros países. Así Opinar, difundir opiniones. El disenso, inteligente, la comunicación. Cada uno de un lado, y no fanatizarnos tampoco, Sí. no radicalizarnos detrás de nuestras ideas. Porque hoy el extremismo a nivel planetario, a nivel global, está tanto de izquierda como de Sí, derecha, sí. está dominando, está predominando en el mundo. Y eso no es bueno. Hay una frase que me encantó, que la dijo en la cumbre del Mercosur Luis Lacalle Pou, el presidente uruguayo. Dijo: cada vez es mucho más difícil ser tibio, es mucho más difícil ser del centro de la política. ¿Por qué? Porque el centro busca uniones, busca consensos. Y desde los extremos no hay ninguna preocupación en disparar. Es mucho más fácil lanzar críticas, lanzar discursos, lanzar sin responsabilidades, porque estamos jugados a lo que nuestro fanatismo y nuestras radicalizaciones así lo ven. Pero en fin,
Este es el mundo que nos toca. Así mismo. Te agradecemos mucho y te cuento que quiero otra charla contigo porque me interesa mucho saber qué pasa con la oposición en nuestro país. Ese va a ser el tema. Ese va a ser uno de los temas del próximo programa vamos a hablar porque, de la educación, por favor. podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias Mario. a ustedes, un placer. Gracias.